Antonio Millán Puelles, Fundamentos de Filosofía. Primera parte: el ente lógico. Capítulo 3: Objeto y naturaleza de la lógica. Punto 3. La distinción entre propiedades lógicas y propiedades reales. Sean las dos proposiciones siguientes. 1. El hombre es un animal racional. 2. El hombre es el sujeto de la proposición 1. No cabe duda de que podemos formar todavía proposiciones tales como 3. El hombre es el sujeto de la proposición 2, y así cuantas se quieran. Pero inmediatamente se advierte que todas las proposiciones a partir de 2 tienen algo en común y que ello las hace esencialmente distintas de la proposición 1. En efecto, lo que del hombre se dice en 1, a saber, que es un animal racional, expresa algo que es real y efectivo en el hombre, si es verdad que el hombre es un animal racional. Y en el caso de que esta definición no fuese buena, su defecto consistiría en atribuir al hombre algo que, realmente, no es. En cambio, lo que se dice en todas las proposiciones a partir de 2, a saber, que el hombre es sujeto de alguna proposición, no es nada que pretenda expresar lo que realmente es el hombre. Puesto que el hombre, de suyo, ni es ni deja de ser sujeto de proposición alguna. De tal manera, que si las proposiciones a partir de 2 son verdaderas, es justamente porque en ellas no se pretende decir lo que el hombre es realmente. De ahí que, aunque fuera falsa la proposición 1, seguirían siendo justas las proposiciones a partir de 2. E inversamente, todas las proposiciones a partir de 2 serían falseadas si se las concibiera provistas de la misma intención que tiene la proposición 1, aunque ésta sea verdadera. El hombre, del cual se dice que es un animal racional, no está en una situación completamente idéntica al hombre, del que se afirma que es sujeto de una proposición. El primero es el hombre directamente considerado en sí mismo, el segundo es también el hombre, pero considerado reflejamente, según una situación que le es extrínseca, la de estar siendo objeto de un juicio. Existen, según esto, dos clases de propiedades que corresponden a dos modos distintos de referirnos a las cosas. Las propiedades o predicados reales, que se atribuyen directamente a las cosas según su propio ser. Y otras propiedades o predicados de naturaleza puramente lógica, puesto que se atribuyen a las cosas, no en atención a su propio ser, sino en cuanto que son conocidas. En general, todo ser de que hablemos es un objeto de conocimiento. Tan conocido es, así, el hombre del que decimos que es un animal racional, como el hombre del cual afirmamos que es el sujeto de una proposición. Pero aunque todas las cosas de que hablemos tengan que ser, de algún modo, conocidas, no siempre estamos conociendo que las conocemos. Ni es necesario que lo que digamos de ellas sean solamente las consecuencias que se derivan de su situación de conocidas. Si convenimos en llamar objetos, 44, a las cosas que conocemos, precisamente en cuanto conocidas, y reservamos la palabra cosa para designar con ella a lo que conocemos considerado en sí mismo y de suyo, podremos decir que las propiedades lógicas son propiedades de objetos, mientras que las propiedades reales son propiedades de cosas. Y así, del hombre real, decimos que es un animal racional, y del objeto hombre, decimos que es el sujeto de una proposición. Cuando las cosas se ordenan en un sistema científico, adquieren propiedades que no son reales, pues éstas las poseen previamente. Se trata, pues, de propiedades lógicas. De ahí que sea lo mismo decir que la lógica es la ciencia que estudia el artificio científico, y afirmar que su objeto lo constituyen las propiedades lógicas. A estas se las designa en la escuela con el tecnicismo de secundae intentions, es decir, intenciones, 45, o predicados secundarios. Son primarios los que convienen a las cosas independientemente de su situación de conocidas. De la misma manera, en efecto, que el ser de las cosas es, por naturaleza, previo a su ser conocidas. Así las intenciones o predicados que se refieren a aquel ser son también naturalmente anteriores a las que se derivan de las cosas en cuanto son objeto de conocimiento. La lógica, pues, tiene por objeto algo que no es real. Las propiedades lógicas no tienen existencia más que ante y para la razón. Si ésta se suprime, aquellas desaparecen. Su ser es solamente el ser objeto de conocimiento. Son, en una palabra, entes de razón. Pero esto nos obliga a hacer algunas precisiones. A diferencia del ente real, el ente de razón es algo que únicamente se da en el entendimiento como objeto de este, 46. También los seres reales pueden hacer de objeto para el entendimiento,
pero su ser no se agota en ello. Para un ente real, el estar siendo objeto del entendimiento es algo extrínseco y accidental. Para el ente de razón, por el contrario, ese es todo su ser, no tiene otro. No es, pues, lo mismo, ente de razón, que ente posible. Una cosa posible es algo que de suyo no repugna la existencia real, algo que puede ejercer esa existencia, aunque no la esté cumpliendo. Su ser es justamente un poder ser. Pero este poder ser no le viene de ser conocido, mientras que el único ser que tiene el ente de razón es el que le resulta de hacer de objeto de un conocimiento. El ente de razón, independientemente de la razón misma, es un imposible. Por consiguiente, para precisar el concepto de ente de razón conviene tener en cuenta que el ser posible es una suerte de ente real. En general, ser real es el que tiene capacidad de ser independientemente del entendimiento, bien ejercite esa capacidad, bien la tenga en suspenso. Si la ejercita, es un ente real actual, en el caso contrario, es un ente real meramente posible. Y en verdad, todo ente real actual es también un ser posible, pues todo cuanto existe es algo que puede existir, aunque no sea solamente posible, sino también actual y efectivo. El ente de razón se define, frente al ente real actual o posible, por su imposibilidad de verdadera existencia, ya que no merece el nombre de esta última la modesta presencia de un ser irreal ante el entendimiento. De ahí que haya tantas especies de ente de razón como maneras de imposibilidad de ser. O lo que es igual, las especies del ente de razón serán tantas cuantas sean IAS formas de oposición al ser real. Este último, empero, se divide, de un modo general, en absoluto y relativo. Por absoluto, se entiende aquí, en un sentido muy amplio, todo lo que no es una relación, aun cuando tenga o pueda tener relaciones con otras cosas y aunque estas relaciones le sean necesarias. E inversamente, entendemos aquí por relativo, no lo que tiene o puede tener relaciones con algo, sino la relación misma que, como un puente, se tiende entre dos cosas determinadas. A las cosas que son absolutas, es decir, algo en sí mismas, lo que se les puede oponer es su negación, la falta de ellas. Así, a la vista se opone la ceguera, y al bien, el mal. La ceguera y el mal, en efecto, no son propiamente seres, sino faltas de ser. Esto no significa que la ceguera y el mal no existan en absoluto. Realmente existen. Pero su realidad no es positiva sino negativa. Lo que real y, positivamente, existe es aquello que es ciego y aquello que es malo. La falta de vista y la falta de bien son justamente eso, faltas, y la ausencia de ser no puede, en estricto rigor, llamarse ser. Sin embargo, como quiera que la falta de ser tiene una cierta realidad, aunque no sea más que negativa, no se puede decir que constituya un ente de razón. Es un ente real deficiente. El ente de razón surge aquí cuando se toma la falta de ser como un verdadero ser, así cuando concebimos la ceguera como si ésta añadiese algo al que la tiene, siendo la verdad que lo que hace es disminuirle. Siempre que concebimos la falta de algo absoluto, esto es, un absoluto negativo, como si fuese un absoluto positivo, suscitamos un ente de razón. 47. Una primera clase de entes de razón son, pues, las negaciones concebidas como entes positivos. Por oposición al ser real relativo surge, en cambio, la segunda especie de ente de razón, la relación de razón. Por ella se entiende toda relación que únicamente es para el entendimiento que la piensa, de tal manera, que si se la deja de pensar deja de darse. Las demás relaciones son relaciones reales. Así, la filiación que enlaza al hijo con el padre es un ejemplo de relación real, puesto que es algo en el hijo independientemente de que se la piense o no se la piense. En cambio, es una relación de razón la que, por ejemplo, tiene Pedro con el concepto hombre como sujeto de la proposición, Pedro es hombre, porque si bien es cierto que Pedro sigue siendo hombre aunque no se piense en ello, también es cierto que Pedro solo es sujeto de aquella proposición mientras alguien la piense. Y aún entonces el puro hecho lógico de estar siendo sujeto de un juicio no afecta realmente a su ser ni nos dice nada de lo que él es de suyo. ¿A cuál de las dos especies mencionadas de ente de razón, las negaciones y las relaciones de razón, corresponden las propiedades que llamamos lógicas? Si se tiene presente que estas propiedades solo son revestidas por las cosas cuando están ordenadas en un sistema, fácilmente se advierte que no pueden ser nada absoluto, ni positivo ni negativo. Lo que se adquiere por el hecho de pertenecer a algo plural y ordenado son meramente relaciones,
con los otros miembros del todo y, por supuesto, con ese mismo todo. Tales relaciones no pueden ser reales para las propiedades de que hablamos, que, por definición, tienen una naturaleza puramente lógica, tal como ya se señaló al describirlas. En consecuencia, las propiedades lógicas o intenciones segundas no pueden ser otra cosa que simples relaciones de razón. No se sigue de aquí que toda relación de razón sea una propiedad lógica. Únicamente lo son aquellas que se dan en la ordenación de los objetos en el sistema científico. Y el mismo sistema, visto ahora a la luz de las precedentes consideraciones, no es más que un tejido de relaciones de razón, mera estructura ideal, que no tiene sentido fuera del entendimiento. La lógica arte no hace otra cosa que aplicar las leyes que se derivan de aquellas propiedades. La lógica ciencia es el estudio, puramente especulativo, del artificio que con ella se establece y de las leyes que lo determinan. En suma, el objeto de la lógica son las relaciones de razón por virtud de las cuales las cosas conocidas son intelectualmente enlazadas en el sistema científico. 48.